¿Recuerdas en un video anterior de este canal cómo a la pobre vaquita la integraron algunos de mis estudiantes? Es decir, la derivaron para obtener diferentes productos de la misma. Si eres vegetariano o vegano, tranquilo, no te preocupes, que ahora vamos a volver a recomponerla mediante la integración, o llamado también el cálculo integral. Así que comenzamos. Vamos a partir del siguiente ejemplo. Cuando la pandemia del coronavirus, más conocido como COVID-19, comenzaba a hacer estragos en todo el mundo, estamos hablando a comienzos del año 2020, este creció de manera exponencial. A continuación te muestro los primeros datos de mi país, Bolivia. El 10 de marzo del año 2020 comenzó la pandemia, el COVID-19 en mi país, Bolivia. Si fíjense acá, ese día 10 comenzó con 2 casos y tenemos acá un acumulado de 2. Luego, al siguiente día, el 11, hubo un contagio. Entonces, sumando lo anterior, tenemos un acumulado de 3. El día 12 de marzo no hubo ni un contagio a nivel nacional, por tanto, lo acumulado se mantiene 3. El día 4, si quieren, o el 13 de marzo, hubo 7 contagios, con lo cual el acumulado subió 7 más 3, 10. Y así pueden ver ustedes aquí, les muestro hasta el 22 de marzo de 2020, donde hubo 7 contagios ese día. Pero ya se tenía un acumulado de 27 casos. Por tanto, si vemos la gráfica aquí, esa gráfica naranja es el total acumulado. El área, lo que se calcula debajo de esta curva, nos va a dar este total de acumulado. En este caso sería 27. Mientras que la línea azul, que ven aquí, es los casos diarios, ¿no? Que los cambios que se va dando. Cada día sube, va subiendo poco a poco, y aquí tenemos el acumulado. Pero, ¿qué es la integral? Es un adjetivo que indica totalidad o globalidad. Y el término procede del latín integralis. Por ejemplo, podemos decir, sé una persona integral o íntegra en todo el sentido de la palabra. Otro ejemplo, hagamos un proyecto integral para satisfacer a la mayoría. Un tercer ejemplo, el pan integral, hecho con harina integral que contiene todo el salvado. Y esta es una harina molida de trigo muy refinada que contiene la piel y la vaina del mismo. Esta harina permite producir el pan integral, denominado también pan negro, o en el caso de mi país se denomina el pan chamillo. Desde la filosofía podemos entender a la integral como la parte de un todo que está presente en la composición de este, pero sin serle, esencial. Esto significa que todo puede subsistir aún sin la parte integral. Por ejemplo, lo podemos ver en el cuerpo humano, sí, en nuestro cuerpo, donde los brazos y las piernas hacen a la integridad del cuerpo. Pero este cuerpo sigue siendo cuerpo como tal, aún sin la presencia de los brazos o las piernas, ¿verdad? Y desde la matemática, como dijimos anteriormente, la acumulación es integración. ¿Pero acumulación de qué? La acumulación de los cambios, de esos pequeños cambios infinitesimales. Veamos qué nos responde el ChatGPT de la inteligencia artificial sobre ya la pregunta que le hemos hecho, que nos dé una definición lo que es la integral. Señala que la integral es una herramienta matemática utilizada para encontrar el área bajo una curva o la cantidad acumulada de una función a lo largo de un intervalo. En términos físicos, la integral puede utilizarse para calcular el trabajo realizado por una fuerza variable en un objeto que se mueve a lo largo de una trayectoria, o la cantidad de fluido que fluye a través de un área determinada en un flujo continuo. También puede utilizarse para encontrar la masa, el momento de inercia, el centro de masa y el momento angular de un objeto sólido, entre otras aplicaciones físicas. La integral se representa matemáticamente por una línea curva que encierra un área debajo de la curva y puede ser evaluada mediante diversos métodos como la integración por partes, la sustitución trigonométrica, la regla de trapecio, la regla de Simpson, entre otros. También nos da una definición más completa. Dice, la integral es una operación matemática que se utiliza para calcular el área bajo una curva o la suma infinitesimal de una cantidad continua. Como puede ver que en la imagen, ahí tenemos la descripción de lo que nos da el ChatGPT respecto a la pregunta, dame la definición matemática de la integral. Y nos muestra en esta otra gráfica, como puedes ver, ya una curva,
dice acá, para calcular el área encerrada por debajo de la curva f de x en el intervalo AB, podemos aproximarla mediante rectángulos de base delta x, como se muestra a continuación. Y nos da acá un ejemplo, una gráfica algo tosca, pero bueno, en fin, es gráfica, y dice, a medida que el ancho de los rectángulos delta x se hace más pequeño, el número de rectángulos necesarios para cubrir el área bajo la curva se hace más grande, y la suma de las áreas de los rectángulos se aproxima a la verdadera área bajo la curva, y se define como la integral de f de x en el intervalo AB. Denis Hill, en su libro Cálculo, cuya lectura te recomiendo de sobremanera, nos dice que Leibniz denominó cálculos sumatorios a esta segunda de las dos divisiones más importantes del cálculo. Pero en 1696, persuadido por su colega matemático suizo Johann Bernoulli, Leibniz cambió el nombre a cálculos integrales, como sugieren las palabras latinas originales. El concepto de suma desempeña un papel importante en el desarrollo del cálculo integral o de la integral simplemente. De aquí que el símbolo de integral es una S alargada que significa sumatoria, igual a la letra griega sigma en mayúscula. Efectivamente, la integral es el proceso de sumar, es la suma acumulada de un cambio, o dicho de otra manera, es la generalización de la suma continua de infinitos sumandos o adendas que son infinitesimalmente pequeños. Aunque el obispo Berkeley interpretó a los infinitesimales como los fantasmas de las cantidades que se desvanecen. Así es, cosa de miedosos. A continuación definiremos la integral desde un punto de vista matemático de la siguiente manera. La integral es el proceso que permite restituir una función que ha sido previamente derivada. Como podemos ver acá, f de x es igual a f mayúscula prima de x. Entonces, cuando integramos f de x, la minúscula, aquí tenemos la integral de f de x, diferencial de x, esto es igual a la función f mayúscula de x más una constante c. Veamos aquí este signo, el signo de la integral es una s alargada, es el símbolo de integral. Luego tenemos diferencial de x, f de x más c es la función primitiva, y c viene a ser una constante de integración. Ahora, si en la función primitiva no existen infinitas funciones primitivas y solo se diferencian por esta constante c, que va a ser diferente para cada caso particular. Entonces decimos que la integral es el proceso que permite restituir una función que ha sido previamente derivada. Es decir, la operación opuesta a la derivada se denomina integral, así como la suma es la operación opuesta a la resta. Por eso también recibe el nombre de antiderivada, así se lo llama la integral. Por conveniencia se introduce una notación para la antiderivada de una función. Y aquí les muestro una integral indefinida, es decir, no tiene límites de integración. Fíjense, el signo de la integral va solamente así, el signo f de x diferencial de x igual a f de x mayúscula más c. Entonces, una integración indefinida es aquella que no tiene límites de integración. Mientras que la integral definida, aquí vemos el signo de la integral, que va de a hasta b, de f de x diferencial de x, esto es igual a la función mayúscula, la función primitiva f de x, que vamos a evaluar de a hasta b. ¿Y cómo se evalúa? Es nada más que la diferencia de f evaluada en a menos f evaluada en b. Entonces, una integración indefinida es aquella que no tiene límites de integración, mientras que una integración o una integral definida es aquella que está integrada con respecto a ciertos límites, en este caso a y b. Límite inferior sería a y b es el límite superior. Existen algunas propiedades también importantes de la integral, por ejemplo la linealidad. Al igual que la derivada, la integral es un operador, en este caso lineal. Podemos ver aquí que la integral de una suma de funciones no es nada más que la suma de las integrales de dichas funciones. Esa es la propiedad de, se denomina el principio, si quieren, de aditividad o superposición. Y el otro es la homogeneidad. Cuando integramos una constante k que multiplica a la función f de x, diferencial de x, k puede salir fuera de la integración y solo va a quedar la integral de f de x, diferencial de x. Las integrales definidas también tienen dos propiedades muy importantes. Como pueden ver aquí, la integral definida de a hasta b de f de x, diferencial de x, esto es igual a menos la integral de b hasta a de f de x, diferencial de x. Es decir, hemos intercambiado los límites.
Cuando iba de A hasta B, ahora va a ser de B hasta A, pero aparece aquí un signo menos. En otras palabras, si vamos de izquierda a derecha, que sería de A hasta B, cuando retornemos de B hasta A hay que poner un signo negativo. Y la otra propiedad de la integral definida es cuando integramos en el mismo punto, si quieren, en el mismo límite de A hasta A, de f de x diferencial de x, esto por supuesto es igual a 0. No va a haber un área bajo la curva. Existen ahora muchos métodos de integración. Aquí les nombro algunos, por ejemplo el método por partes, método de expresiones cuadráticas, las integrales trigonométricas, las integrales por sustituciones trigonométricas, el método de fracciones parciales, las integrales racionales trigonométricas, el método de sustitución inversa y el método de integrales binomias. Esto en vídeos, ya en otros vídeos iremos haciendo un ejemplo o varios ejemplos para cada caso. Finalmente les voy a hablar sobre el teorema fundamental del cálculo. ¿Qué dice este teorema fundamental del cálculo? Señala que la derivada de la integral f de x, f mayúscula, de la función continua f de x minúscula es la propia f de x. Aquí podemos ver, tenemos la derivada f, ¿no? La derivada de f mayúscula de x igual a f de x. Cuando integro f de x, la f mayúscula, aquí va a aparecer la integral de f de x diferencial de x. Este teorema señala que la derivación y la integración son operaciones inversas. Por eso cuando integramos acá f mayúscula, que está derivada, la derivada se va a cancelar si quieren con la integral. Entonces al integrar una función continua y luego derivarla, se recupera la función original. Este es el teorema fundamental del cálculo. Y para que no quede incompleto este vídeo, digamos en comparación con el vídeo que hicimos anteriormente, el de las derivadas, pues te voy a explicar la integral a través de GeoGebra. Utilizando GeoGebra, ahí va. Para ilustrar de forma didáctica, supongamos que queremos pintar una pared y tenemos que comprar la pintura. Si la pared es rectangular, como ves aquí en la imagen, entonces hallar el área bajo la curva es muy fácil. Simplemente multiplicamos la medida de la base por la altura y obtenemos dicha área. Pero ¿qué pasa cuando el techo está, digamos, inclinado o tiene un arco y por lo tanto la pared es irregular? Si conociéramos la función que describe el borde entre la pared y el techo, podríamos calcular el área bajo la curva, como puedes ver acá en la figura. Y aunque su uso es principalmente otro que la pinturería, esto describe el concepto de integración. Ahora sí, pasemos a ver lo que es la integral desde GeoGebra. Ahora voy a escribir la función que sea x elevado al cuadrado. Esto lo voy a dividir entre 2 y lo sumemos a esto que sea más 1. Tenemos así. Vamos a ver la gráfica, ¿qué pasa? Tenemos ahí la gráfica, fíjense. A continuación vamos a graficar los puntos. Pongamos un punto que sería el límite inferior de la integral desde 0, 0 hasta que sea 4, el límite superior 4, 0. Veamos que nos sale aquí. Tenemos el punto A 0, 0 y el punto B 4, 0. Una vez que he marcado los puntos, vamos a calcular la integral. Entonces pongamos aquí integral. Fíjense, ya sale aquí la integral. Pongamos aquí la integral, va a ser de la función es f, la función y luego límite inferior. Es x, que está evaluado en el punto A, luego coma, x evaluado en el punto B. B mayúscula tenemos así. Entonces ya tenemos la integral. Ahí está. Entonces fijamos aquí, tenemos esto. Vamos a recorrer acá el área bajo la curva, en este caso es 14.66666. Bien, una vez que conocemos eso, lo que vamos a hacer es, pongamos a ver una barra deslizadora. Aquí tenemos al deslizador. Vamos a ubicarlo, digamos en esa parte, le pongamos límite inferior, le pongamos desde 1. El límite superior máximo que llegue hasta 100 y incremento que va de 1 en 1. Ahí tenemos, fíjense cómo sale aquí ya el deslizador, que se llama B minúscula. Bien, lo que hagamos a continuación, vamos a unir, si quiere vamos a ligar este deslizador con la integral. Pongamos acá una suma inferior, para que sea la suma inferior. Pongamos esta suma inferior y aquí pongamos los parámetros, va a ser la función f. Después tenemos el punto x evaluado en A, como hace rato, el punto x evaluado en B, y ahora le pongamos el deslizador, que en este caso es la letra B minúscula. Ahí está el deslizador.
Entonces veamos qué tenemos aquí. Fíjense cómo aparece. Voy a cambiar el color. Vamos acá, a ver, presionamos esto, es propiedades, le cambiemos otro color, le pongamos aquí. Eso nos está saliendo. Aquí el color. Que lo pongamos un verde, a ver. Ahí está verde. A continuación voy a escribir la suma, pero esta vez la suma superior. Que sea suma superior. Aquí tenemos la suma superior. Va a ser la función f. Luego el punto x evaluado en a. Así, el punto X, ahora en B, y el deslizador que es B minúscula. Ahí tenemos B minúscula, y fíjense que tenemos aquí, este rectángulo azul. El área de aquí es 35,9999. Ahora voy a mover el deslizador. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense cómo es cuando muevo el deslizador, cómo las áreas van cambiando. Voy a trabajar con 100 puntos, sería el extremo del deslizador. Y pueden ver ustedes el área que he calculado, el área exacta si quieren es 14,50,72. Luego tenemos el verde, por la suma inferior va a ser 14,66 y la suma superior 14,82. Se parece mucho, o sea, estamos sumando los 100 triángulos acá, calculando las áreas. Y fíjense cómo van cambiando acá los valores. Se aproxima mucho al valor real, si quieren, 14,50, vendría a ser. Entonces, este es el concepto de la integral, que es la suma, si quieren, de las áreas pequeñas. Mientras más rectángulos tenga, mucho más rectángulos, en todo caso cuando tienda al infinito, esto se va a aproximar ya al cálculo exacto, que sería 14,50, pero en el infinito, y eso significa la integral. Y llegamos al final del presente vídeo. Espero que haya sido de tu agrado y sobre todo de utilidad. Nos reencontramos en el siguiente vídeo de Multiversidad Matemática, pero no sin antes invitarte a que tú también nos ayudes a compartir este vídeo con tus amigos, compañeros, profesores, etc. Y te suscribes al canal Multiversidad Matemática si aún no lo has hecho, y actives también la campanita para que recibas los vídeos inéditos que vamos sacando aquí en este canal. Nos reencontramos en el siguiente vídeo de Multiversidad Matemática. Hasta entonces.